Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para el hogar, cuáles son las compañías más convenientes para dejar bien asegurada tu casa antes de salir de vacaciones. Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Ramiro Castiñeira. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, ya está también con nosotros Yamila Escala y nos acompaña en esta oportunidad Diego de Marchi para hacer un repaso de lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar, tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar hablando sobre la actualidad económica y un fin de año que no da tregua en lo económico, con el riesgo país alcanzando nuevos máximos en la era Macri, a pesar, Santiago, de que las reservas internacionales del Banco Central se ubican en estos últimos días en un máximo histórico, ¿no? Pero claramente, como venimos hablando en estos últimos programas, a los factores de incertidumbre internacional se combinan los que son propiamente locales, como un panorama electoral que puede dar como resultado un cambio de rumbo en lo económico, desde ya también un importante desafío, ¿no? A partir de las exigencias que le impuso a la Argentina el Fondo Monetario Internacional para el acuerdo que se firmó hace algunas semanas, que son realmente difíciles de cumplir en un año electoral, Santi. Sí, Ale, la gran pregunta es cuánto de estos 800 puntos son riesgo Macri y cuántos son riesgo Cristina. Tal cual. Los especialistas hablan de que hay por lo menos 300 puntos adicionales que tiene el riesgo país de Argentina que corresponden a la incertidumbre electoral y al posible regreso del kirchnerismo al gobierno. Pero lo cierto es que justamente el macrismo está tratando de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay 3 meses consecutivos donde hubo superávit comercial. Se está tratando de llevar al 2019 el déficit fiscal a 0. Son los 2 grandes pilares para que se restablezca la confianza en la Argentina. Tras el aumento de la deuda, que fue también sideral durante la gestión de Macri, realmente este año va a cerrar por encima de los 75% de deuda sobre el PBI. Son números realmente altísimos. Y la gran duda es hacia el 2020 si la Argentina va a tener la capacidad de pago para cumplir vencimientos de la deuda y el acuerdo con el fondo. Todo esto es lo que refleja el riesgo país. Por ahora el mercado le está haciendo un desplante realmente muy grande también al gobierno de Macri. Esperemos que después de las elecciones esto comience a mejorar y la Argentina pueda recuperar el acceso a los mercados de capitales. Sí, algo positivo que también quiero señalar, Santi, es que, bueno, a pesar de lo duro, ¿no?, que ha sido este 2018 para el bolsillo de los argentinos, lo estamos terminando en paz, sin los disturbios que nos han acompañado, ¿no?, en otros momentos de la historia argentina, en años parecidos a este, en términos, ¿no?, justamente de caída en el poder adquisitivo de los salarios, de aumento de la desocupación, ¿no? Sí, hablamos recién en el corte, Ale, 15 puntos, promedio aproximadamente la caída del salario real. Es cierto, menos conflictividad social en las calles y también, por suerte, menos cortes de luz. Hay que decirlo que la política energética, que fue, bueno, clave del macrismo, ¿no? Si algo que hizo el macrismo fue desarmar esa bomba de subsidios que había en torno a la energía. Realmente hubo mucho menos cortes este año de lo que fueron los años anteriores. Y hacer marcos regulatorios que justamente incentivan más, ¿no?, la inversión privada en estos sectores. Así es, si hay un punto que se puede anotar al gobierno es justamente lo que pasó, porque también se está, lo que pasó en política energética, porque también se está exportando energía, algo que no pasaba. Bueno, con la inflación y la actividad económica no le fue tan bien durante los últimos años. Muy bien, bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de seguros para el hogar. ¿Cuáles son las compañías más convenientes para dejar tu casa bien asegurada antes de salir de vacaciones? Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, desde ya las cifras de las cuales estamos hablando. Es un pago mensual en pesos que uno hace y, de nuevo, el hogar
tiene una cobertura, esto es un dinero que a uno le llega, lo cobra cuando tiene el problema. Entonces vamos a analizar un caso puntual como siempre, insistiendo en, si uno lo compara con los servicios, con un montón de cuestiones asociadas a los gastos del hogar, es lo que le permite hacer frente a esa situación si uno tiene el problema y, bueno, pagando desde ya algo mensual más, pero que le representa un gran beneficio. Entonces, si vamos a una casa de 200 metros cuadrados en Vicente López, con estas sumas, atención, 6 millones de pesos incendio edificio, 200.000 incendio contenido, 150.000 responsabilidad civil, hechos privados, 150.000 robo general y 90.000 electrodomésticos, con huracán, vendaval, ciclón y tornado. Recordemos, inundaciones no, sí en el caso de Rivadavia, ahora lo vamos a ver puntualmente. Estos son los valores que uno paga por mes y lo vemos en pantalla. ¿Sí? Estamos hablando de las empresas consultadas, la más económica, ahí la tenemos, 668 pesos para Sanco, Rivadavia 680, 685 pesos para SMG, Sura en 694, Federación 696, 713 ya arriba de 700 para La Caja, 722 Galicia, La Holando 725, Zurich 741, Provincia 745 pesos. Insisto, a excepción de Rivadavia, que incluye un adicional por inundación, el resto no lo contempla. Distinta es igual la situación de las inundaciones, lo hemos, ¿sí? Cada uno lo ha comprobado en la zona en la que viva, que son menores, salvo, bueno, estos días que es como medio una locura de milímetros que caen en una hora, pero salvo esa situación no es un riesgo hoy por hoy tan grande. Esa es la suma, Alejandro. Estamos hablando de 700 pesos por mes para tener asegurado su hogar. Vaya si es una decisión a considerar, al menos en el actual contexto de inflación y de todas las cuestiones, ¿no?, de aumento de precios. Sí, definitivamente. Siempre destacamos esto, por un precio más que razonable podés asegurar tu vivienda contra los riesgos más importantes contra los que está expuesta. Muy bien, vamos a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y hablábamos, ¿no?, hace instantes de la suba que hubo en estas últimas semanas en riesgo país, vinculado, ¿no?, justamente con el nerviosismo que se ha observado en los mercados internacionales, que en particular en Estados Unidos una fuerte caída el lunes pasado, hoy una leve recuperación, ¿no? Sí, hoy tuvimos una recuperación del mercado internacional, pero ya hace varias semanas que venimos en una tendencia bajista. O sea, desde los puntos máximos llegamos a un 20% de baja, que te pone a la puerta de lo que se llama el bear market. Podríamos tener un cambio de tendencia en el mercado. Estamos muy atentos a eso que suceda. Hubo como una huida, ¿no?, de los activos de riesgo hacia los que se consideran los activos más seguros, ¿no?, como el bono del Tesoro de los Estados Unidos. Es tal cual, el famoso flight to quality. Incluso estamos viendo el aplanamiento de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro americanos. O sea, ya todo el bono a 1 año, 2 años, 3 años, 5 y 10 prácticamente está rindiendo lo mismo. Eso es el flight to quality tradicional. Estos son los factores internacionales que hablábamos hace unos minutos cuando observamos, ¿no?, la fuerte suba del riesgo país las últimas semanas. En Argentina es la particularidad de que también hay mucho eco lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Tenés el ajuste a nivel global, el riesgo país en Argentina ves que no descansa, ha subido constantemente hasta cruzar la vara de los 800 puntos. Eso es porque empieza a jugar mucho la posición del año 2019, el riesgo electoral que está en el precio de los bonos. Dejemos para el próximo bloque un análisis un poco más detallado justamente de esto. Cerramos así en este bloque, quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Comenzamos, ¿no?, con las preguntas sobre el estado de las entidades financieras, con una noticia del sistema financiero. Y cada vez son más bancos que inauguran los World Café. En este caso, al Banco Ciudad se agregó el Santander Río, con un World Café ubicado en la avenida Santa Fe al 1600, donde los usuarios pueden ir, relajarse, trabajar también, hacer teletrabajo, coworking y de paso consultar, hay asesores especiales, consultar acerca de los productos del banco. Bueno, cambiamos de tema y continuamos en verdad hablando de bancos, porque hace algunas semanas el Banco Central emitió una nueva normativa que le permite a las entidades financieras establecer alianzas con cadenas comerciales para poder ofrecer la posibilidad a sus clientes de realizar
operaciones, como por ejemplo suscribir un plazo fijo u obtener un préstamo en supermercados o farmacias o estaciones de servicio. Agustina Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a la gente qué piensa sobre las corresponsalías bancarias y esta nueva forma de realizar operaciones. No, es una medida favorable. La verdad que si es para el bienestar del consumidor y podemos bancarizar otros lugares que no estaban antes en nuestras posibilidades, me parece bárbaro. Me parece interesante en el sentido de que es una cosa práctica, que uno pueda no tener que depender de ir a un banco, de tener más posibilidades de hacer movimientos sin tener que recurrir a bancos, a entidades bancarias. ¿Le parece bueno que se pueda sacar un plazo fijo estando en la farmacia, en el supermercado? ¿Lo imagina? Yo creo que es complicado porque vamos a ver qué pasa, pero la realidad es que yo las veces que tengo algún momento en que la plata la necesito meter en algún lugar porque no la voy a usar inmediatamente, el plazo fijo lo hago por internet. No, yo no lo tomaría. O sea, uno ya está tan distante de los bancos, más aún en una farmacia sería mucho más complicado. Aparte no hay ningún ente que regule todo eso, así que sería realmente preocupante. ¿Utilizaría esta nueva herramienta? Mínimamente, porque ya soy una persona grande, ¿viste? Sí. ¿Utilizaría esta alternativa? ¿Le daría una oportunidad? No, para nada, no. ¿Por qué no? Porque yo me manejo de otra manera, muy sencilla, lo hago desde mi casa. Una medida que se reclamaba hace mucho tiempo y que va a beneficiar especialmente a aquellas localidades del interior con escasa o nula presencia bancaria, ya que las entidades financieras van a poder ofrecer sus servicios en estas localidades a través de los convenios con justamente los comercios que tengan presencia allí. Sí, Ale, es una manera también de inclusión financiera, ¿no? Y de ahorrar costos. ¿Para qué poner una sucursal si gran parte de la infraestructura por ahí ya la tiene una estación de servicio, la tiene un shopping que ya está ahí? Y entonces más usuarios pueden acceder a servicios bancarios sin necesidad de los bancos de hacer una gran inversión, como por ejemplo abrir nuevas sucursales. Tal cual, pero como decía recién, es una medida que se reclamaba hace mucho tiempo y es una buena noticia que finalmente se haya podido concretar. Bueno, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y decíamos, Diego, en el bloque anterior que el riesgo país, la suba del riesgo país tiene también sus fundamentos locales, ¿no? Correcto, o sea, es un mix. Estás en una corrección a nivel global y el mercado se te adelanta a lo que puede suceder en 2019. Empezamos a hablar de encuestas, puede ser muy temprano, pero empiezan a tallar en el mercado. Y todo eso sensibiliza al mercado y vos ves cómo los flujos se van moviendo. Y así es como ves que ha salido flujos de los bonos más cortos, como el 24, el 20, no el 19, el 19... Lo digamos no con claridad, pero por ahí no todos lo saben, el aumento del riesgo país tiene que ver con la percepción, ¿no? El aumento en la percepción de que esos bonos, esos títulos, esa deuda que tiene la Argentina no se va a honrar, no se va a concretar el pago, no se va a cumplir con ese compromiso. Claro, ¿no? La capacidad de repago del país, la voluntad de pago y cómo se estructura esto en el largo plazo. Acá aparece como un factor importante justamente el que vos mencionás, el tema de la voluntad de pago, ¿no? Que tiene que ver con con la campaña, ¿no? Con el escenario y la contienda electoral, ¿no? Claro, esto es clave para el mercado. O sea, si el mercado percibe que alguien que viene, el próximo presidente, puede no ser este gobierno, que ha dado muy claras señales en lo que busca a nivel internacional, su relación con el mundo, lo que busca a mediano plazo, el que venga atrás, no es este gobierno, es otro, cambie las reglas de juego, decida modificar esto, eso hoy se está percibiendo y es lo que se está priceando en los bonos. Y vea como beneficioso políticamente, por ejemplo, entrar en una nueva cesación de pagos, como ya sucedió hace 18 años, 19 años, ¿no? Claro, o sea, parece prematuro todo esto, hablar de cesación de pagos, reestructuración, pero bueno, es lo que empezás a ver que va a los precios de los bonos, más allá de lo que sucede a nivel internacional. Con lo cual la combinación de ambos hace que el riesgo país suba, hace que el precio de un bono de 2019 rinda 3% y ya saltes a 2020 rindiendo 12% casi. Muy bien, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre ahora este bloque,
respondiendo a una última consulta sobre la situación de una empresa aseguradora con información en el segmento asegurador. Con un detalle en especial para el verano que arranca y la recorrida por las rutas, ¿sí? Porque el comprobante digital de la póliza del seguro ya se puede mostrar desde el celular. Una resolución que rige en realidad desde marzo, pero que fue oficializada desde la comunicación por el gobierno en la presentación del operativo verano 2019. Se lo manda por mail su compañía aseguradora o si tiene la aplicación de la empresa ya directamente de ahí lo descarga. Importantísimo que estén notificados los que hacen los controles de tránsito. Si llegara a no estar notificada la persona, usted puede entrar a la página de la Superintendencia de Seguros de la Nación y mostrarle la resolución donde ahí plantea y dice que esto es posible. Ahora, una cosa menos para llevar en la billetera. No invalida, sin embargo, la tarjeta física, ¿sí? Uno puede tener la tarjeta física, puede tener ambas o la digital solamente. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ramiro Castiñeira. Bueno, ya estamos con el economista Ramiro Castiñeira para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Por favor. Hoy hablábamos en estos bloques anteriores que este año, este difícil año en lo económico, no termina, ¿no?, de dar tregua ahora en estas últimas semanas con el aumento del riesgo país que se está ubicando en estos últimos días en sus niveles máximos desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Y digamos, ¿a qué atribuís, no? Porque justamente hablábamos, ¿no? Hay factores internacionales, hay factores locales. ¿Cuáles crees que están pesando más en esto que estamos viendo? Mirá, voy a descartar desde el arranque. El internacional no existe. No es nada el internacional. Todo lo que está sucediendo en Argentina es responsabilidad de Argentina. No hay país que haya entrado en recesión este año ni que va a entrar en recesión el año que viene. No hay país que tenga una inflación del superior a bueno, pero ha habido un cambio en las año condiciones internacionales, ¿no? Con el aumento de la suba de interés en Estados Unidos, digo, han cambiado. Colombia, Chile, Perú no dejaron de crecer porque van a subir las tasas de interés. No, estamos tan débiles si querés. Por eso, había una vulnerabilidad de la economía brisa argentina. Que a cualquiera no le hace nada, a la Argentina la está colapsando. Pero no le podemos echar la culpa a la brisa. Argentina, si no tiene defensas, es porque destruyó todo su sistema de defensa. Argentina no tiene un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, un déficit fiscal... Bueno, lo ha bajado, ¿no?, sustanciosamente al déficit fiscal, ¿no? Bueno, pero por eso. Primero era marcar eso, no es la situación externa, es la situación argentina. El gradualismo falló, era la estrategia supuestamente para salir del socialismo bolivariano donde nos había metido el peronismo y no funcionó. Terminó pidiéndole la asistencia del FMI. Y ahora el mercado mira las elecciones, ya no está mirando absolutamente el nivel de actividad que con suerte se estabiliza en estos valores. Pero por está eso, mirando el escenario electoral, punto. ¿Ves el aumento del riesgo país relacionado con eso, con el escenario electoral que se está iniciando en estas últimas semanas? Sin duda. El peronismo es sinónimo de default para el mercado. Y lo que es Cambiemos es condición necesaria, pero no suficiente para evitar el default. O sea, estamos en una encrucijada muy fuerte, donde, bueno, el FMI, a muchos le dicen, no, el FMI no hizo un programa para salvar a la Argentina de la caída eterna. No es ni responsabilidad ni la función del FMI. Gracias que puso plata para que no colapse este año la Argentina. Pero el futuro de Argentina depende de los argentinos, no del FMI. Desde ya. ¿Qué tienen que hacer, Ramiro, los argentinos justamente para dejar de colapsar, ¿no? Porque decís, el acuerdo con el fondo no alcanza, tenemos que hacer algo los argentinos. ¿Qué tenemos que hacer? Mirá, primero tomar conciencia de que este nivel de gasto público es infinanciable. Argentina, según el acuerdo con el fondo, tiene un gasto público de 40 puntos del PBI, intenta financiar 40 puntos del PBI con una presión impositiva que la llevó a primer puesto a nivel internacional. Argentina tiene impuestos que el mundo no usa, como son retenciones, ingresos brutos, impuesto al cheque, y de los que usa el mundo, las alícuotas más altas. IVA en 21, ganancias en 35, la presión salarial del 50%. Es primero reconocer de que este sistema ya es infinanciable, aún aumentando la presión tributaria al máximo e intentando cubrir la diferencia, o con la maquinita o con los mega emisión de deuda. Y no funciona esto. Pero Ramiro, ¿te parece que aún si el gobierno cumple con el déficit cero al que se comprometió, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional para este 2019, ¿no?, que está a punto
de comenzar, aún si se cumple con esto, la economía argentina va a colapsar? Pará, ninguna de las dos cosas. Ni esto es déficit cero. El déficit cero es un eslogan. Déficit fiscal primario cero. No existe eso. Es un invento de los argentinos. El déficit fiscal es pagando todo, porque si no yo tengo superávit si no pago la tarjeta. No es así. O sea, es pagando todo o no tenés. O sea, una vez que pagas todo, ¿cuánto te falta? Y a la Argentina le falta bueno, igual es importante la distinción, ¿no? Por el déficit primario, digamos, lo que te está diciendo a vos es lo que necesitas para tus gastos corrientes. No. Cuando incorporás el déficit fiscal total, ahí estás incorporando los intereses a la deuda y es para pagar los intereses de la deuda. Lo único que te sirve de esa diferencia es para saber que cuando entres en default si se estabiliza o no la macro. Nada más. Exactamente, bueno, es una diferencia más que importante. Bueno, pero entonces no tenía superávit. O sea, no era mentira, era dejo de pagar 4 o 5 puntos del PBI, el monto que sea, y ahí me estabilizo. ¿Sí? Yo también, si dejo de ir de vacaciones y dejo pagar la tarjeta, en algún momento toco piso. No es una diferencia menor y además el Fondo Monetario Internacional le ha dado trascendencia a esta distinción, si no, le hubiera exigido a la Argentina un déficit fiscal total de tal cifra, digamos. Bueno, ¿ves? Que sabés el eslogan del déficit cero, pero no sabés cuál es la otra cifra que es 3%. Importante. Bueno, 3,2%. ¿Cómo no lo vas a saber? Bueno, 3%. O sea que Argentina tiene un déficit de 15.000 millones de dólares para financiar este Estado, que hoy mismo se lo está financiando el propio FMI otorgando el dinero, no solo para financiar eso, lo que te estoy diciendo es que el Fondo Monetario le dio importancia a esta distinción a la que vos no le das relevancia. Bueno, puede ser. Sí, es un poco la propuesta de hay un nuevo grupo de economistas libertarios, ¿no? Que se llaman, que proponen a Esper como presidente, que quieren ajustar la economía para que ingresos y gastos se igualen, incluyendo lo que se paga de la deuda. ¿Hay alguna otra receta que haga que los argentinos no tengan que soportar tanto ajuste? Puedo decir, bueno, no alcanza, la Argentina tiene que bajar el gasto, no podemos aumentar más la presión impositiva. Muy bien, ¿cómo hacemos si ya la gente no puede soportar tanto ajuste? Mirá, primero es interesante, recién hablábamos del déficit fiscal y la proporción de que Argentina supuestamente buscaría un déficit fiscal de 3 puntos del PBI para el año que viene, sabiendo que viene un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. O sea, cuando Cristina deja el gobierno, deja un déficit fiscal de 7, cuando Macri, un minuto antes de tocarle el timbre al FMI, estaba el déficit fiscal en 6. Ahora, para el año que viene, crisis, devaluación mediante y suba de impuestos, incluso de retenciones, se busca el 3%. El mundo, o vamos a poner un número más concreto, la Unión Europea, para ser parte de la Unión Europea, vos no podés tener un déficit fiscal máximo de 2 puntos del PBI. Por ejemplo, Italia mismo este año presentó un déficit con un presupuesto de 2,4 del PBI y la Unión Europea en su conjunto le dijo, le reprochó el número y también le marcó que iba a tener sanciones si no reveía ese presupuesto populista de 2,4%. Argentina haciendo ajuste tiene el 3%, o sea que no entraría ni siquiera en la Unión Europea. Entonces, primero tomar conciencia cuál es un déficit manejable. Y un déficit manejable, ¿por qué ellos hablan de 2%? Pues si tu economía crece al 2% y vos tenés un déficit del 2%, los ratios de deuda son siempre estables. Vos siempre vas a deber más o menos siempre lo mismo. Ahora, si tu economía crece 0, como es Argentina, y tenés un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, crece por año 7 puntos del PBI, volás en deuda muy rápidamente o volás en hiperinflación también muy rápidamente. Esta es la bomba que dejó el kirchnerismo, que el gradualismo no pudo desarmar. No tengo duda que esto no lo armó Cambiemos. Pero evidentemente el gradualismo falló y el FMI lo único que da es plata para llegar al 2019. Para que los argentinos con el voto decidan qué quieren. Si quieren otra vez el proyecto bolivariano o quieren intentar ser parte del mundo. Lo que quieran. Muy bien, Ramiro, gracias. Por favor. Nos vamos entonces con el análisis del economista Ramiro Castiñeira sobre la situación de la economía y lo que tiene por delante. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.